Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Continúa la incertidumbre en Estados Unidos por este proceso electoral. Es por eso que le damos la bienvenida a nuestro especialista el día de hoy, Edgar Gutiérrez, quien es consultor político. Él ha estado justamente guiando los pasos de muchos políticos en Latinoamérica y ha estado siguiendo muy de cerca el proceso político que se vive actualmente en Estados Unidos. Bienvenido a Perspectivas. Gaby, un honor, muchas gracias. Te debía esta entrevista desde hace mucho tiempo, así que me siento muy bien que estamos conversando. Sí, y siempre tu aporte es fundamental para toda nuestra audiencia. Quería en principio que me dieras esa gran fotografía de lo que actualmente estamos esperando acá en Estados Unidos sobre estos resultados electorales. Si me tocara hacer un titular o un resumen muy apretado, diría Trump pierde, pero hizo una gran elección. Y Biden lo más probable es que gobierne un país donde el trumpismo como expresión es muy fuerte y es un fenómeno que aún todavía no terminamos de entender bien, aún no hemos terminado de decodificar correctamente. Ahora bien, ¿por qué pierde? Porque de alguna manera hay posibilidades de ambos lados o ya las posibilidades de Donald Trump son ínfimas. Bueno, a ver, hablando numéricamente, hasta el momento tenemos un colegio electoral donde se obtiene el triunfo con 270 votos. Biden está muy cerca con 253. Digo, el consenso de los medios, que son los que llaman las elecciones, están 253. Trump tiene 213. Y él tiene opciones también. No es que es imposible, pero es mucho más limitada su posibilidad. En Nevada pareciera que la diferencia es muy corta, pero los votos que deben aún por contarse, que son de Clark County, Las Vegas, históricamente son más demócratas que republicanos. Entonces por ahí habría 6 votos que se sumarían probablemente, lo más probable, a Biden. Luego tenemos el caso de Arizona, que ha sido la gran novedad en este proceso electoral, porque se flipió pues, el estado. Ahí, curiosamente, lo que pensamos, hay una posibilidad de que Trump cambie, flipee la tendencia que hasta ahora es favorable a Biden, pero solamente son 11 votos, no son los necesarios para que Trump alcance la mayoría. Está Carolina del Norte, que son 16 votos del colegio electoral. Yo creo que la primera probabilidad es que Trump los consolide y se quede con el estado. En apenas horas, probablemente cuando esto cambie y la gente lo vea y lo vea un rato o lo vea esta noche, ya habrá información sobre Atlanta y específicamente sobre los condados más urbanos de Georgia, y ahí puede haber una elección photo finish, cuidado, favorable a Biden, que terminaría definitivamente de sepultar las posibilidades de Trump. Y evidentemente la joya de la corona de esta elección, que es Pensilvania, todavía falta por contar, eso va a tardar más en contar, cuidado, termina de contarse mañana y quizás más allá, porque en Pensilvania hasta el viernes legalmente se pueden recibir todavía mail-in ballots, es decir, podría ser hasta el fin de semana que se sepa, pero teóricamente, por la proporción del voto por correo de demócratas registrados, indica que Biden tiene la primera posibilidad. Y ahí son 20 votos del colegio electoral. Cuando uno hace la matemática, cuando haces la aritmética, Gaby, te das cuenta de que el camino de Trump es mucho más corto, es mucho más estrecho, y por eso se han desatado todas las contiendas legales que ya Trump ha anunciado. En Wisconsin, en Michigan, en Arizona, en Nevada, incluso en Georgia. O sea, vamos a ver reconteos al menos en 2 o 3 estados. Pero numéricamente hablando, al momento en que tú y yo estamos conversando, la posibilidad de que Biden sea presidente y de que Trump no se pueda reelegir es la más probable. O sea, es la primera posibilidad. Hablando justamente de esas batallas legales, hay quienes aseguran que no hay sustento de por lo menos llevar a este proceso a la máxima instancia judicial. ¿Cuál es tu visión con respecto a este reclamo que ya había advertido en días anteriores el actual presidente de Estados Unidos? Las elecciones cerradas, una elección que da por menos de un punto, como puede ser el caso de Georgia y como lo es el caso de Wisconsin, siempre hay posibilidades de que lo legal busque un caminito para un argumento, con un condado, con unas boletas mal guardadas, mal dispuestas, mal transportadas. Por ahí los abogados siempre hacen maravillas en los postelectorales. Entonces siempre hay un camino y evidentemente
y aquí hablo desde la perspectiva de la estrategia política, Trump quiere llevar a un sitio, digamos, donde se sienta mucho más cómodo en su debate jurídico, que es la Corte Suprema. No en balde, la Corte está hoy con mayoría, digamos, conservadora, digámoslo así. No en balde, por eso se apresuró, se apuró la designación, la nominación finalmente de Amy Coney Barrett. O sea, no son casualidades. Evidentemente Trump intentará por el camino legal, bueno, hacer su caso. Se enviaron tantos miles de votos demócratas y no había unos republicanos, se transportaron mal custodio, etcétera. Todo lo que es postelectoral se llama, ¿no? Que mucha gente no lo entiende, pero bueno, hay gente que se dedica a eso y que finalmente con muy poco puede hacer un gran caso a nivel por lo menos de Estado. Ahora, hay posibilidades que realmente llegue a la Corte Suprema, porque lo que tengo entendido, como esto se trata de un estado federal, tendría Claro. que primero librarse la batalla en cada uno de estos estados que está en disputa. ¿Eso es así? La tiene difícil, o sea, la respuesta correcta, concreta a tu pregunta es sí, la tiene difícil porque tendría que haber un gran caso, es decir, los equipos legales tendrían que demostrar que hubo grandes vicios, que eso, digamos, trascienda a la justicia, digamos, del Estado, pues a las cortes del Estado y a las autoridades electorales de cada Estado en disputa. Pareciera pequeña esa posibilidad, pero conociendo a Trump, y voy a brincarme del tema legal en el que no soy experto, Gaby, para ir al tema donde Claro. más o menos sé algo. La verdad es que Trump siempre nos sorprende. Esta elección estaba más en el pronóstico de que Biden le iba a ganar con relativa mayor comodidad a como está ocurriendo en este momento. Esa es la verdad. Y voy a tomar el caso que te gustará seguro, de seguro, el de Florida. En Florida, o sea, Trump amplió su base electoral. No solamente ganó, que eso ya lo sabemos y es definitivo y es inapelable, sino que además en todo sitio donde podía hacer crecer su votación, lo hizo. En Miami, donde tenía que recortar la ventaja, lo hizo de manera extraordinaria. Con COVID, con pandemia, con crítica, con una aprobación por debajo de 50. Entonces, bueno, Trump hizo una gran campaña. ¿Hizo una gran elección? Sí, claro que la hizo. La hizo, como dicen en Estados Unidos, hizo un overperforming. Estuvo por encima de las expectativas, incluso creo que de ellos mismos. Entonces, vuelvo al principio. En lo legal, bueno, creo que sí hay caminitos, creo que sí hay recursos y no me extrañaría que eso llegase a las cortes. Ahora, ¿qué pasa con las encuestas? ¿Podemos seguir creyendo en ellas? Porque si bien en algún momento podría ganar Joe Biden, se equivocaron. Los puntos no se compaginan con lo que fueron los resultados de estas elecciones. Yo, que soy una persona que trabaja todos los días con las encuestas, soy el primero que dice que hay que tener cuidado con las encuestas, porque las encuestas son un fetiche en el sentido de que, bueno, si no dan exactamente lo que tienen que dar, no funcionan, se equivocaron. Lo que estamos escuchando hoy es que todas las encuestas se equivocaron. Yo digo varias cosas y voy a esperar un buen rato para decirlo, porque hay que esperar que todo se cuente para saber de verdad cómo quedaron las cosas. Ejemplo, y empiezo por lo que menos significa en términos electorales, pero que representa, digamos, parte de la narrativa, al menos de lo que se contó en esta elección. El voto nacional. Todas las encuestas hablaban de 4, 5, 6, 7, 8 puntos de ventaja. Bueno, hoy hay 3, por lo que se ha contado, pero hay estados que cuentan muy lento. California nos va a decir cuánta gente votó en diciembre, probablemente, o a finales de noviembre. Nueva York, que son estados, digamos, muy demócratas, con mucha gente, donde es poco relevante contar rápido eso. Y ahí los procedimientos legales tardan mucho. Entonces, finalmente, si terminas viendo, y estoy aquí especulando, una ventaja de 5 puntos, esto es un ejemplo, en el voto nacional, bueno, las encuestas no se equivocaron. Ahora, a nivel de estados, que es lo que importa, que es lo relevante, hay de todo. Hay de cal y hay de arena. Por ejemplo, un caso que a mí me gusta citar mucho, Trafalgar Group, una encuestadora republicana, que estuvo casi perfecta en 2016. Ahí donde todos se equivocaron, ellos dijeron, gana Trump, gana en Michigan, gana en Wisconsin, gana en Pensilvania, etc. Bueno, hoy esa encuestadora se ha equivocado porque terminó diciendo hace 4 o 5 días, Trump va a ganar en Wisconsin. No es verdad. Trump va a ganar en Michigan. No es verdad. Trump va a ganar cómodo en Pensilvania. Tampoco es verdad. Trump gana en Nevada. Tampoco es verdad. Trump gana en Arizona. Tampoco es verdad. Entonces, hay que hablar ya con más criterio técnico de decir, bueno, si una encuesta te da que un candidato tiene una ventaja sobre otro de 2 puntos y el margen de error de la encuesta es de 3 o 4, bueno, la elección estaba para cualquiera por márgenes muy estrechos. La estadística tiene límites y ese límite es precisamente el margen máximo de error, el máximo admisible de error. Si las encuestas tienen 3 puntos y la diferencia era de 2 o de 3 puntos, era para cualquiera de los dos.
el problema es que la gente, el usuario, el televidente, el consumidor de información se queda con 44-45. No, va a ganar el que tiene 45. No, eso es empate. Y eso significa que el que mejor mueva los votos, ahora eso cambió, porque el que los mueva el día de la elección y antes por correo, es el que va a ganar. ¿Qué ha quedado claro en esta elección? Que los demócratas a nivel nacional y en los estados que importa, tuvieron un gran movilizador de voto por correo, y el día de la elección, el martes, los republicanos, la caballería roja, como la llamo yo, salió y superó ampliamente las expectativas. Eso fue lo que pasó. Las encuestas no miden eso. Las encuestas no miden el nivel, digamos, de cómo están aceitadas, cuán bien aceitadas están las maquinarias electorales, el famoso operativo, el Get Out the Vote, el GOTV. Te puede dar una aproximación, e incluso hay una distancia. Entonces yo cierro, Gaby, y te digo, yo esperaría que todo se cuente, a que todo se calme, y diría, bueno, sí, las encuestas se equivocaron, estas se equivocaron aquí, estas se equivocaron allá. En esta ocasión, por ejemplo, hacia el norte, hacia el Heartland, hacia, digamos, el Rust Belt, las encuestadoras republicanas esta vez no estuvieron bien, y las prodemócratas o las, vamos a llamarlo las independientes, eso es un tema, tuvieron más cerca del resultado. Michigan ya va por 2-3 puntos de separación. Eso más o menos fue lo que dijeron. Y en el sur, en Nevada, en Arizona, bueno, las republicanas se equivocaron y otras estuvieron más cerca. ¿Ves lo que te digo? Da para todos casos. Son 50 estados, son 50 elecciones. Realmente importaban 8 o 10 elecciones. Y no se terminaba de contar. Aquí estamos hablando todavía de, bueno, Arizona. Voy a tomar ese caso. Bueno, fíjense que ya ganó Biden en Maricopa County, en Phoenix. La verdad es que ahora se están contando votos por correo donde hay muchos votos republicanos, donde Trump podría voltear la elección. Esta elección es inédita en términos de conteo. O sea, nunca se había visto que un estado comenzara a contar después y tú no sabes bien qué es lo que está contando hasta que se cuente. Esperemos que se cuente y después vemos las encuestas. Eso es lo que yo digo. No por defenderlas, sino por tratar de hacer un uso racional de las mismas. Usted hablaba de que Trump había aumentado ese piso de simpatizantes en esta elección, pero también había un tema de desaprobación. De alguna manera se trataba más que de demócratas, republicanos, había ese rechazo o ese fanatismo con respecto al candidato republicano. ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Realmente fue un plebiscito, como se asegura? Yo voy a decirlo contrafactualmente. Si no hubiese habido pandemia, yo estoy seguro que Trump se hubiese reelegido, porque siempre el tema clásico en Estados Unidos para aprobar o improbar la reelección de un mandatario es cómo maneja la economía. Ese es el tema clásico en los Estados Unidos. Y la economía iba muy bien antes de la pandemia. La pandemia irrumpió y no solamente introdujo el tema sanitario y la vida misma en el debate, sino su impacto económico, cuánto generan desempleo en destrucción de la economía norteamericana. Bueno, ahí perdió, digamos, Trump la locomotora. Yo sí creo que en el fondo, aunque con menos expectativa de lo inicialmente previsto, era un referéndum sobre cómo Trump manejó la pandemia y sus consecuencias, entre ellas la más importante, la económica. Y aún así, yo no tengo ningún problema en decir que Trump le fue mejor de lo que yo esperaba que le fuese, porque cuando uno veía la aprobación y desaprobación de Trump en estados claves sobre el tema de la pandemia, bueno, era 60-40. Bueno, la elección se está definiendo por márgenes muchísimo más estrechos. La base republicana, la base del trumpismo, no estoy queriendo decir nada peyorativo con ese calificativo, la base de Trump, que es muy leal, bueno, ahí está, se movió mucho, no le fue suficiente en varios estados y se los voltearon. El Rust Belt, hasta ahora, en 2 de 3, sigue siendo lo que ha sido en las últimas 8 elecciones. Es una cosa que no hay que perder de vista. En las últimas 8 elecciones, en 7 las ha ganado los demócratas, con la excepción del 2016, que fue todo un upset. Ese es el fenómeno Trump. Y es ese fenómeno de ese norteamericano, digamos, de mediana edad, no tan educado, blanco, digamos, que se ha visto rezagado en términos económicos, que siente que la bonanza económica no le llega. Bueno, ese es el votante de Trump. Y sigue ahí, y sigue movilizado, y sigue votando por Trump. Ahora, hablando de ese fenómeno Trump, ¿la base republicana es la misma base de Trump o en el futuro, si él llegara a perder esta elección, van a necesitar todavía a Trump que pueda movilizar otras elecciones, justamente trayendo a esas personas que no necesariamente son partidistas, sino que siguen a la figura del actual presidente? Hay que hacer un poquito de historia porque esto para mí es el gran debate político en los años por venir en Estados Unidos. Trump fue un outsider.
y le ganó todo el establishment republicano. O sea, mira los nombres a los que venció. Para empezar, Jeb Bush, ¿no? Que era como el seguro, el de la dinastía. Bueno, a todos se los comió. Entre 16 quedó él, incluyendo a Rubio, incluyendo a Ted Cruz, incluyendo a you name it, ¿no? Como dicen allá. Después del triunfo, del sorpresivo y maravilloso triunfo de él, bueno, los republicanos se rindieron ante Trump y Trump se volvió el jefe del Partido Republicano, que no lo era. Y evidentemente eso tiene consecuencias. Perdiendo ahora, si es que termina perdiendo, vamos a asumir ese escenario como la premisa de lo que te voy a decir. Bueno, habrá republicanos, voy a poner un caso que sé que va a ser polémico, pero que es interesante, como Marco Rubio, que se preguntarán, bueno, yo me entierro con esto, yo sigo dejándole la jefatura de nuestro electorado a Trump, aprendo de sus errores y lo mejoro e intento liderar el partido. Estoy hablando a nivel presidencial. No se nos olvide que en el 22, en pocas semanas ya hay elecciones de nuevo, el medio término en Estados Unidos. Eso no para, el ciclo siempre es continuo. Ese es el debate que viene. Yo sí creo que Trump va a dejar una huella imborrable en el electorado republicano por su personalidad, por cómo es, porque tuitea a las 3 de la mañana y dice lo que quiere, lo que le viene en gana y lo que le viene a la mente, y genera distorsión, genera noticiabilidad, genera precisamente que lo que él quiere, atención. Entonces creo que va a ser difícil esa disputa a lo interno del seno y de los intereses republicanos. Pero habrá varios, mira, te cito a Rodney, te cito a Rubio, te cito al mismo Ted Cruz, que ya están viendo lo que pasó en Arizona. Más allá de cómo termine, ese estado quedó así y era históricamente republicano. Texas lo volvió a ganar los republicanos con menor ventaja, siguen los cambios demográficos, sigue el voto latino, etcétera. O sea, la base. Georgia, imagínate si Georgia termina siendo para Biden. Los republicanos tienen que decir, así en 4 años, en 8, no tenemos vida. Tenemos que reinventarnos, ¿no? La palabra de moda durante la pandemia. Finalmente, el tema Venezuela, si gana uno u otro candidato, ¿va a haber un cambio de estrategia definitivamente a partir de ahora? Yo creo que sí, Gaby. Digo, yo no soy ni experto en política exterior, ni soy experto en el gobierno Biden, porque primero hay que conocer cómo sería ese eventual gobierno Biden si termina cristalizando su éxito electoral en el colegio electoral. Lo presumible es eso, lo presumible es que los demócratas tienen otra manera de ver las cosas, lo presumible es que haya cambios quizás no tan relevantes, quizás no tan rápidos, quizás no tan agresivos, sino más bien progresivos en cuanto a cómo ven América Latina en general y a Venezuela, Cuba y Nicaragua en particular. O sea, si algo era clave, por ejemplo, en un eventual triunfo de Trump, era cómo ganó Florida, cómo el voto cubano, más que el venezolano por razones de peso, se movió favorablemente o a favor de Trump o en contra de los demócratas. En 2018, Andrew Gillum, candidato a gobernador, contra Ron DeSantis, fue tan agrio ese debate, la campaña de Trump de 4 años de socialismo demócrata es tan fuerte que mira cómo impactó. Entonces, bueno, los demócratas, ahora me cambio de traje, los demócratas van a dejar perder para siempre eso si vuelven a abrir la embajada de Estados Unidos en Cuba. Si siguen pegándole a ese electorado cubano republicano de Florida. Esos son los cálculos que se hacen en política. Yo presumo que sí va a haber cambios. Evidentemente, los demócratas ven el mundo de una manera distinta y la política exterior norteamericana la ven de manera distinta, y eso nos va a traer consecuencias. Ojalá y lo que prevalezca sea ese espíritu bipartisano que vemos, por ejemplo, en el Congreso, donde el tema de Venezuela produce consensos rarísimos que no se ven en una sociedad norteamericana súper dividida. Yo esperaría cambios, esperaría que sean progresivos, esperaría como venezolano que soy, que entiendan bien que la película es más fea de lo que muchos se imaginan, allá en Estados Unidos, allá en los centros de poder, y que esos cambios no sean, digamos, absolutamente divorciados de lo que se necesita hacer desde el centro de poder que significa Estados Unidos, principal aliado del gobierno interino, principal adversario del régimen de Nicolás Maduro. Sí, yo creo que uno de los puntos claves es que ambos partidos tienen muy claro la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias. Un placer. Sigo en deuda, así que seguiremos hablando. No, ya, saldada. Muchas gracias, Gaby. Un abrazo. Gracias. Son las declaraciones de Edgar Gutiérrez, quien es consultor político y quien el día de hoy da este panorama general sobre lo que actualmente ocurre, este conteo minuto a minuto de los votos acá en Estados Unidos. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.
Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup.